Bombardeos en la zona y éxodo de campesinos siguieron a los enfrentamientos entre el ejército y columnas separadas del M-19. Entonces, en adelante, ¿usted qué va a hacer? ¿De qué va a vivir? Durante más de 20 años, el M-19 enfrentó a las fuerzas militares en su sueño de tomarse el poder. Fui guerrillero del M-19. Comandante, ¿usted gana sueldo por este puesto de ser el comandante del M-19? ¿Le dan sueldo a usted? 5 centavos. El día de ayer se bombardeó, según dicen las personas. Somos marxistas, no tenemos un proyecto comunista. El Movimiento 19 de Abril, M-19, es una organización nacionalista, democrática y revolucionaria. Entre la resistencia y la construcción. Damos inicio a la historia del M-19 con un relato fascinante y complejo que nos invita a reflexionar sobre diversos aspectos de la sociedad colombiana, su política, sus conflictos y su lucha por la justicia y la equidad. Un relato que contribuye a una comprensión más amplia de un periodo turbulento en la historia colombiana, revisando así el contexto social y económico de la década de los 60 hasta los 80. El texto que abordaremos es una tesis llamada La Guerra Revolucionaria del M-19, escrita por una mujer admirable egresada de la Universidad Nacional. Ella es Ginette Esmeralda Narváez Jaimes. Esta tesis es de suma importancia porque se propone analizar a profundidad la guerra revolucionaria del M-19 en Colombia, su modelo, un tema relevante en la historia política y social de nuestro país. Nos sumerge en un periodo de profunda convulsión política y social, además de abordar la falta de un análisis historiográfico completo sobre este grupo y destacar la importancia de estudios académicos que comprenden su modelo de guerra, estrategias y tácticas, puesto que según el doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, se ha descuidado la importancia de abordar con veracidad y profundidad la historia del M-19, lo que distorsiona la comprensión en sus acciones y legado en la sociedad. Cabe aclarar que además, al revisar las diferentes étnicas y de género en los movimientos sociales en Colombia, así como la política de paz implementada en ciertos periodos gubernamentales, esta tesis ofreció una visión integral de los contextos en los que se desarrolló el M-19. Por último, al mencionar un libro de Holman Morris sobre el atentado del Palacio de Justicia por el M-19, nos contextualiza el surgimiento de este grupo en un momento de influencia de movimientos revolucionarios y cambios económicos en un país, lo que contribuye a una comprensión más profunda en el impacto de la historia. Es interesante cómo la falta de un análisis exhaustivo ha dejado lagunas en el entendimiento y la percepción de la historia y acciones de este grupo. Por eso se destaca la falta de un análisis historiográfico completo que comprenda las fases de la guerra revolucionaria del M-19, sus operaciones más representativas y su accionar que enriquecen la comprensión de la historia y el conflicto armado de Colombia. ¿Cómo surgió la organización guerrillera del M-19 en Colombia y cuáles fueron las influencias en su formación? Durante la década de los 70 y los 80, la represión que enfrentaron los movimientos sociales por parte del gobierno, el surgimiento y debilitamiento de diversas guerrillas en el país y la política de la paz implementada durante el gobierno de Belisario Betancur fueron algunas partes cruciales para entender el surgimiento de esta guerrilla. Cabe aclarar que la revisión de la producción escrita sobre el M-19 en Colombia enfatiza la ausencia de estudios académicos sobre su modelo de guerra, centrándose en su enfoque militarista y su impacto en la historia política nacional. Es aquí cuando nos adentramos en su surgimiento. Como dijo Aguilera, cito, las guerrillas insurgentes latinoamericanas se basan en las imágenes de las grandes revoluciones socialistas y en influjos de otras experiencias menores, fracasadas o triunfantes. En este caso, para comprender el surgimiento y la consolidación del M-19, es necesario develar el contexto económico, social y político nacional en el que se desarrollaron sus acciones. Para esto se retomarán a continuación los hechos más significativos acontecidos en las décadas de los 70 y de los 80 en Colombia sin desconocer los influjos extranjeros. La organización guerrillera del M-19 surge en Colombia en la década de los 70, enriquecida por prácticas previas y retomando postulados políticos y metodológicos de movimientos guerrilleros urbanos en el Cono Sur y la Revolución Nicaragüense. Influencias como la Revolución Cubana en los años 60 y la Revolución Rusa y China impactaron la creación de las guerrillas en Colombia, reflejando la posibilidad de victoria y produciendo cambios estructurales en los ordenamientos sociales y políticos.
Los cambios económicos drásticos en Colombia en los años 60 con la adopción del modelo neoliberal generaron una crisis social y política en donde el movimiento social colombiano respondió con protestas y paros cívicos en busca de mejoras en el servicio público y en el desarrollo local. Modelo de guerra, estrategias y tácticas implementadas por la guerrilla del M-19 entre 1974 y 1989. Principalmente en la tesis se revisan dos modelos de guerra predominantes, el insurreccional y el de guerra popular y prolongada, esta última influenciada por figuras como Lenin, Mao y el Che Guevara. Asimismo, los métodos de guerra urbana y foquista utilizados por el M-19, las tácticas que se describen y las estrategias empleadas por esta guerrilla incluyen influencias uruguayas y argentinas. Estos modelos de guerra buscaban transformar la sociedad a través de la lucha armada y la movilización popular, adaptándose a las condiciones específicas de Colombia. Es así como dentro de este contexto, el M-19 adoptó métodos de guerra urbana y foquista, influenciadas por experiencias revolucionarias en el Cono Sur, como los Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina, como ya se mencionó anteriormente. Estas tácticas incluían acciones de impacto mediático y operaciones militares en áreas urbanas que desestabilizaban al gobierno y llamaban la atención de la opinión pública. Dicho esto, lo anteriormente mencionado va de la mano con el contexto social, político y económico que estaba atravesando Colombia en ese entonces, destacando la consolidación de la economía del narcotráfico, la adopción del modelo neoliberal, las importantes medidas antipopulares y la privatización que benefició los intereses extranjeros. Es así como la consolidación del narcotráfico en la economía y muchos otros factores que ya mencionaremos generó un escenario de desigualdad y conflictividad social que influyó en el surgimiento y desarrollo del movimiento insurgente que conocemos hoy como el M-19 y le permitió entre el periodo de 1974 a 1989 realizar su incursión armada en Colombia. Entender todo esto resulta crucial para la comprensión de las dinámicas del conflicto armado en Colombia y sus implicaciones directas en la sociedad y en la política del país. Me permito citar textualmente algo referido en el texto, abro comillas, la organización guerrillera impactó distintos sectores sociales y logró generar la simpatía que se ve representada no solo en discursos, sino en un movimiento artístico y cultural que impactó desde el teatro hasta la literatura, desde el periodismo hasta el simbolismo propio de una sociedad subversiva. ¿Cuáles fueron las dinámicas étnicas y de género dentro de los movimientos sociales en Colombia durante la década de los 70 y los 80? ¿Y cómo la represión gubernamental influyó en sus actividades y resultados? Durante esta década en Colombia, los movimientos sociales comenzaron a enfatizar las diferentes étnicas y de género, denunciando violaciones a los derechos humanos y abogando por la paz. Es así como estos movimientos evolucionaron para incluir diversas entidades y agendas, yendo más allá de las demandas rurales para abordar cuestiones urbanas y sectoriales específicas, así como preocupaciones étnicas y de género. Sin embargo, la represión gubernamental, particularmente bajo la administración del presidente Turbay Ayala, se intensificó con militarización, toques de queda, detenciones y enfrentamientos violentos, obstaculizando así la autonomía y el impacto de las organizaciones sociales. Las medidas represivas de este gobierno tuvieron como objetivo contener los movimientos sociales e impedir su influencia nacional, lo que llevó a atacar y reprimir a líderes y activistas sociales. Como menciona Ayala, esto estuvo motivado por la necesidad de reconocimiento de los movimientos cívicos nacientes a partir de sus definiciones identitarias. Es así como a pesar de esos desafíos, los movimientos sociales en Colombia se diversificaron, alejándose de la lucha de clase para centrarse en dimensiones simbólicas y culturales, buscando reflejar su realidad única y enfatizando en aspectos y acciones colectivas. Es así como la incapacidad del gobierno para reconocer el poder y el potencial del cambio dentro de estos movimientos, junto con sus tácticas represivas, moldearon la trayectoria y los resultados del activismo social durante este periodo. ¿Cómo impactó la organización del M-19 en Colombia en la historia política del país y cuáles fueron algunos eventos y acciones clave que definieron su trayectoria? El M-19 tuvo muchos impactos, algunos positivos y otros negativos, pero uno de los más significativos en la historia política del país a través de su accionar e influencia en diversos sectores que definieron su trayectoria fue el asedio al Palacio de Justicia en 1985.
donde los rebeldes del M-19 tomaron el edificio de la Corte Suprema, lo que resultó en un enfrentamiento violento contra las fuerzas gubernamentales. Este evento destacó la capacidad del grupo para desafiar al Estado y llamó la atención sobre su causa, según se explica en la página 16, 20 y 21 de esta tesis, contribuyendo a su importancia política en la historia de Colombia. El modelo de guerra y las estrategias del M-19 se diferenciaron de otros grupos guerrilleros en Colombia y sus enfoques contribuyeron al concepto de populismo armado en la región. ¿En qué se diferenciaron el modelo de guerra y las estrategias del M-19 de otros grupos guerrilleros en Colombia y cómo contribuyó su enfoque al concepto de populismo armado en la región? Bueno, digamos que el modelo del M-19 operó bajo una guerra insurreccional, utilizando, como ya se mencionó anteriormente, métodos como la guerra urbana y el foquismo urbano, que los diferenciaron de otros grupos guerrilleros de la región. Su enfoque enfatizaba en un término que denominamos como populismo armado, caracterizado por centrarse en movilizar el apoyo popular a través de la lucha armada para democratizar el país. Este concepto de populismo armado distinguió la estrategia del M-19 que buscaba involucrarse con la población en general y desafiar esas estructuras de poder existentes a través de sus acciones. La revolución china y rusa, y posteriormente la cubana, dicho por Aguilera, impactaron la creación de nuestras guerrillas en Colombia, ya que reflejaron la posibilidad de la victoria, consolidándose como el triunfo de tres procesos políticos beligerantes que produjeron cambios estructurales en los ordenamientos sociales, políticos, culturales y económicos en cada una de estas naciones. La utilización de fuentes primarias en esta tesis, como archivos personales y entrevistas con exmiembros del M-19, añaden una capa de autenticidad y cercanía a la investigación, permitiendo una visión más íntima y realista de los eventos y decisiones que marcaron la historia. Conclusión. Esta tesis no solo te limita a analizar los aspectos militares, sino que también aborda las implicaciones políticas, sociales y económicas de su presencia en Colombia, lo que trasciende lo meramente bélico. Por último, me gustaría finalizar con una frase que me marcó mucho en una clase dicha por la autora de esta tesis, la profesora Ginette, que va muy ligado a lo comúnmente dicho de lo que no se nombra, lo que no se escribe, de lo que no se habla, no hay registro y no existe. Y es porque el silencio también habla, el silencio también es cómplice, el silencio legitima. Por todo lo anteriormente mencionado y por esta frase, concluyo que el documento sobre el cual se basó este podcast es fundamental para la comprensión a detalle de la historia de las acciones y el legado por el cual podemos comprender e identificar esos vacíos en el conocimiento desde diversas perspectivas y enfoques. Es una invitación un tanto silenciosa a no ser cómplices del silencio. Es una tesis que quizá leerla te genera una sensación extracorpórea e incluso es capaz de trasladarte no solo a los hechos, sino al sentir.